crocheteras y crocheteros, en este video les voy a dar una pequeña explicación acerca de cómo realizar el cabello chino a nuestros amigurumis, cómo es que yo lo realizo para que tenga este volumen. Les voy a explicar paso a paso para que ustedes también lo hagan y lo puedan adaptar acorde a sus necesidades. Los materiales que vamos a ocupar va a ser nuestra hilaza en el color que queremos nuestro cabellito. Vamos a necesitar nuestras tijeritas, nuestro ganchillo, que estoy utilizando este de 2 milímetros, y también un marcador de puntos para marcar cada uno de nuestros puntitos. Vamos con la explicación para que ustedes también lo puedan hacer. Muy bien, crocheteras, entonces para realizar el cabello chino lo que vamos a hacer es tomar nuestra hebra del color en el que vamos a hacer el cabello y vamos a comenzar a hacer la parte de la base. Para esto hacemos un anillo mágico y dentro de este anillo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces aquí yo ya tengo 6 puntos bajos. Y voy a cerrar mi anillo mágico. Ahora voy a realizar 6 aumentos para tener un total de 12 puntos bajos. Entonces tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, tomando en cuenta aquí claramente que los aumentos son 2 puntos bajos sobre un mismo punto. Entonces pasamos de tener 6 puntos a 12 puntos. Ahora vamos a realizar nuestra siguiente vuelta realizando un punto bajo y un aumento. Aquí va a depender muchísimo del tamaño de la cabeza de su amigurumi. Entonces, por ejemplo, yo ahorita les muestro la cabeza en la que me estoy basando. Pero si su amigurumi es más pequeño, esta parte la tienen que hacer más chiquita. Entonces esta vuelta es un punto, un aumento, hasta llegar al marcador. Estoy utilizando la misma hebra. Ahora en nuestra siguiente vuelta vamos a realizar 2 puntos y un aumento. Aquí llevo 2 y el aumento. 1, 2, el aumento, 1, 2, un aumento, 1, 2, el aumento, así hasta llegar al marcador. Entonces ahorita les voy a enseñar cómo es que debemos de medir esto.
Aquí ya tengo 2 puntos, un aumento. Y voy a cerrar muy bien aquí para que no quede un huequito. Entonces, yo aquí tengo esta cabeza y voy a ir midiendo acorde al diámetro que tenga. Por ejemplo, aquí yo quiero lograr cubrir toda la parte de atrás con el cabello, porque esta primera base nos va a servir para cubrir la cabeza y nos va a dar un poco de volumen aquí en la parte de el cuello. Entonces vamos a realizar una vuelta más, que serían 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, coloco mi marcador, 3 y el aumento. 1, 2, 3 y el aumento. 1, 2, 3. El aumento. 1, 2, 3. Nuestro aumento. 1, 2, 3. Aumento. 1, 2, 3. Aumento. Y así quedaría esta vuelta. Ahora vamos a realizar ahora sí la parte que vamos a ir acomodando en la cabeza para el cabello. Entonces, para esto vamos a realizar lo siguiente. Vamos a hacer cadenas al aire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Entonces, por ejemplo, ahorita voy a calcular con estas 30 que tengo. Vamos a medirlo en la cabeza. Por ejemplo, aquí sobra este pedazo de 30 cadenas. Si yo quiero el cabello más largo, voy a realizar otras 10 cadenas, 20 cadenas, dependiendo qué tan largo quieran el cabello. Aquí yo voy a realizar otras 5 cadenas. Entonces yo voy a hacer el cabello con un total de 35 cadenetas. Y ahora me voy a ir regresando a partir de la tercera cadena de donde tengo mi ganchillo, y voy a ir realizando un punto bajo sobre cada punto. Aquí también depende qué tan ondulado quieran el cabello. Les voy a ir mostrando cómo se ve dependiendo de los puntos que realicemos. Pero este lo voy a hacer solamente de puntos bajos, y ahorita les muestro otro ejemplo. Vamos a ir realizando un punto bajo sobre cada punto, cada cadena, hasta llegar a la base,
en la que vamos a unir con un punto deslizado. Aquí ya terminé esta primera parte, entonces voy a unir con punto desliz y nuevamente voy a medir la distancia en mi cabeza para ver qué tan largo o corto lo quiero. Entonces aquí les voy a ir mostrando también cómo es que solito se va ondulando. Miren, si nosotros lo queremos más chino todavía, porque aquí ya se empiezan a formar los chinos, debemos de realizar lo siguiente. Esto sería solamente con puntos bajos, realizando cadenas con puntos bajos, y así es como se forma nuestro chino. Miren. Ahora, si nosotros lo queremos aún más chino, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a realizar nuevamente nuestras 35 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35. Aquí que ya tengo las 35, voy a empezar a realizar un punto bajo igual, saltándome una cadenita y un aumento en puntos bajos. Entonces va a ser un punto bajo, un aumento de puntos bajos, y voy a ir siguiendo esta secuencia: un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento, y por ejemplo aquí que esta se va a pegar la mayoría del cabello directamente en la cabeza para cubrir. Este no es el cabellito que va a ir como en la parte de arriba. Entonces a partir de aquí solamente voy a hacer puntos bajos para que solamente la puntita nos quede con ese efecto todavía más chino. Muy bien, entonces aquí se alcanza a ver que esta parte solamente fue de puntos bajos y esta fue de puntos bajos y aumentos, y el chino quedó todavía más marcado que en esta primera vuelta. Y también aquí no es tan necesario que nosotras mismas lo hagamos, ya que al ir realizando un punto bajo y un aumento, el chinito se va marcando. Entonces, como recomendación, yo les diría que si vamos a dejar el cabello largo en esta primera parte, dejemos solamente las puntitas con un punto bajo y un aumento, y todo lo demás lo realicemos en puntos bajos. Entonces aquí, si ponemos un ejemplo, el centro de nuestra base tiene que ir con el centro de nuestra cabeza, y la vamos a acomodar de esta forma para ver nosotros cómo vamos acomodando los cabellitos. Siempre se acomodan primero los de la parte de la carita, y esto nos quedaría como el cabello largo. Ahora cada una lo vamos a ir acomodando de esta forma en la cabeza, y tenemos que hacer todos los restantes hasta llegar a como nos agrade más a nosotros. Entonces quedaría acorde a la medida de nuestro amigurumi, pero eso sí, esta parte de abajo va a ir pegada a la cabeza para cubrirla.
así. Ahora, después de que realicemos esta parte, vamos a realizar nuestra parte de arriba. Que para esta parte de arriba les voy a poner un ejemplo con esta monita. Aquí yo cubrí toda la parte de abajo y de hecho aquí realicé justamente lo que les comenté, realizar puntos bajos, y aquí en las partes del que va a quedar suelto realicé un punto bajo y un aumento. Ya depende mucho del tamaño de su amigurumi. Aquí también, en lugar de dejar completamente sin cabello, lo que hice fue hacer cabellitos pero más pequeños, con menos cantidad de cadenas, y esto es de la parte de la base. Todo esto es cabello de la base de mi amigurumi, y estos que están aquí arriba son lo que le da el volumen, y se realizó de igualmente con la basecita de 6 puntos, 6 aumentos, un punto en aumento, hasta llegar a un diámetro más pequeño que el primero que realizamos, pero este nos va a cubrir de igual forma toda la cabeza para darle volumen a nuestro cabello. Como este no lo vamos a pegar, sí lo podemos realizar todo con un punto bajo, un aumento, y tomando en cuenta que este tiene que quedar un poco más corto, pero al momento de realizar un punto bajo, un aumento, se va a enchinar más que el de un punto bajo solito. Entonces, hasta aquí quedaría mi explicación. Igual ya nada más sería unirlo a nuestra cabeza. Ya depende de la forma en la que ustedes más se acomoden, si lo quieren unir o si lo quieren pegar. Aquí yo solamente lo uní con algunas puntadas, y la parte de arriba sí la pegué. Recuerden, si tienen alguna duda pueden dejármela aquí en comentarios, estaré al pendiente. Y también, si tienen alguna idea de algún otro tutorial, pueden escribirlo, los estaré leyendo para próximos videitos. Espero y les quede muy lindo su cabellito chino, y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.